mi novia y su amigo de la infancia fueron a registrar su matrimonio. E incluso publicaron sus fotos oficiales en sus momentos de WeChat. Sin embargo, en vez de sentir la más mínima ira, simplemente le di un me gusta en silencio, porque desde que era un feto hasta ahora, después de vivir 28 años en este mundo alterno, por fin comprendí que este mundo está más delirante de lo que jamás imaginé. He visto a dos amigos de la infancia que estuvieron juntos más de 20 años. Pero después de casarse, la mujer mantenía en secreto a un estudiante universitario puro e inocente. Y la reacción del hombre fue iniciar silenciosamente una cuenta regresiva de enfermedad terminal. He visto a una hermosa influencer que llevaba 7 años de relación con su novio, ser infiel con su jefe. Y cuando quedó embarazada y fue abandonada, su novio aún así aceptó encantado hacerse cargo. He visto a un pobre hombre descubrir que su hija no era realmente suya. Pero como la mujer desapareció, él aún así se dedicó con todo su corazón a criar a la niña. Después de presenciar tantos incidentes falsamente humanos como estos, estoy seguro de que el mundo al que transmigré es en realidad un enorme universo de novela romántica femenina, especialmente cuando, un día, mi novia de repente trajo a casa a ese amigo de la infancia tan frágil y dependiente. La última esperanza que tenía en mi corazón finalmente murió. Capítulo 1. Din din din. Aún no había cerrado la pantalla donde acababa de darle me gusta al post de Lucía en WeChat cuando entró su llamada. Su tono llevaba un matiz de urgencia. Jorge, a Makoto le han diagnosticado una enfermedad terminal. El médico dijo que, como mucho, le quedan 3 meses. Su mayor deseo en la vida es casarse aunque sea una sola vez. Solo siento lástima por él, y quiero ayudarle a cumplir ese deseo. Por favor, no lo malinterpretes. Sí. Solo después de que terminó de hablar respondí con calma, con una voz lo bastante suave como para moldearse entre los dedos. Lo entiendo, Lucía. Siempre lo he sabido, siempre has sido una chica de buen corazón. Al otro lado de la línea hubo una pausa. Lucía sonaba incrédula. ¿Tú no estás enfadado? Cambié el tono, dejando que el final se volviera una mezcla de agravio y coquetería, imitando la forma en que ella solía mimarme. No diría que estoy enfadado, pero decir que no estoy celoso sería una mentira. Así que esta noche tienes que venir a hacerme compañía y animarme. No me decepcionarás, ¿verdad? Tras un breve silencio, la voz de Lucía volvió, más ligera, como si se hubiese quitado un peso de encima. Por supuesto, Jorge, no le des demasiadas vueltas, definitivamente iré esta noche. Al colgar, sentí una chispa de satisfacción, como un devoto admirador de Napoleón. Siempre he tenido cierto interés en las mujeres maduras y casadas, solo que mis refinados estándares morales nunca me habían permitido hacer algo como entrometerme en el matrimonio de otra persona. ¿Quién iba a pensar que mi novia, fría como una diosa, sería la primera en romper ese límite por mí? Esta sorpresa realmente me tomó desprevenido. Para el programa de esta noche, y para mi novia tan bondadosa, decidí que mi cena serían ostras a la parrilla con riñones de cerdo salteados. Había que mantener la nutrición. Capítulo 2. Al salir de la oficina esa tarde, después de cenar, llevé un regalo y me dirigí al apartamento que Lucía y yo solíamos alquilar cuando vivíamos juntos. Me había mudado hacía un año. En aquel entonces, Lucía era constantemente convocada por su frágil e indefenso amigo de la infancia con todo tipo de excusas melodramáticas. Hoy era fiebre, mañana falta de aire. Tras demasiadas ocasiones, las discusiones entre nosotros se volvieron inevitables. Para evitar que afectara a mi trabajo, simplemente compré un apartamento cerca de la empresa y me mudé sin darle mi nueva dirección. Ella preguntó un par de veces después, y yo lo esquivé cada vez. Solo cuando la presión del trabajo se volvía demasiado, regresaba a este alquiler para pasar tiempo con ella. Cuando la llave giró en la cerradura y la puerta se abrió, vi a Lucía sentada en el sofá. La cálida luz amarilla delineaba su silueta suave, y no pude evitar que un destello de admiración cruzara mis ojos. La gente dice que lo hermosa que puede parecer una mujer depende en gran medida de las preferencias personales. Y Lucía encajaba perfectamente en las mías. Era la mujer más hermosa que había visto en mis 28 años de vida, sin excepciones. Pero después de tantos años de relación, la fascinación que me provocaba ya se había desvanecido comparada con el amor a primera vista que sentí hace 7 años. Verla esperándome tranquilamente así me recordó los días más duros durante mi emprendimiento. Lucía se sentaba silenciosamente a mi lado de la misma manera, aunque solo estuviera jugando con el teléfono y no ayudara realmente. Aún así me hacía sentir en paz. Al fin y al cabo,
Yo no necesitaba su dinero, solo su compañía. Pero esa sensación de seguridad terminó desgastándose con la imagen de ella corriendo una y otra vez hacia su amigo de la infancia. Capítulo 3. Lucía escuchó el sonido del cilindro de la cerradura girando y enseguida se puso de pie, girándose hacia la puerta. Jorge, ya volviste. Al ver claramente mi rostro, una leve chispa de alegría pasó fugazmente por sus ojos. Respondí con una sílaba. Caminé directamente hacia ella y le entregué la bolsa de compras que llevaba en la mano. Un regalo para ti, mira a ver si te gusta. Dentro de la bolsa había un traje de conejita, el mismo modelo que usaba la famosa Senpai Maya. Lucía lo sacó con la mano. La alegría de su rostro se desvaneció al instante, reemplazada por una decepción casi imperceptible. Se mordió suavemente el labio inferior, queriendo decir algo pero dudando, como si buscara una excusa para rechazarlo. Antes de que pudiera abrir la boca, di medio paso hacia adelante y le hablé con un tono cargado de insinuación. Lucía, ni siquiera me molesta que vayas a registrar tu matrimonio con Makoto. Tú. Mi mirada ardiente cayó sobre su rostro, captando toda su vacilación. Tras más de 10 segundos de silencio, Lucía finalmente bajó los ojos y asintió. Una hora después, las mejillas de Lucía estaban teñidas de un rubor anormal, mechones de cabello pegados a su cuello, y su voz era tan suave como una pluma. Jorge. Hace mucho que no me llamas esposa. Bajé la cabeza para mirarla, y con una curva entre sonrisa y no sonrisa en los labios, dije, si ahora te llamo esposa, ¿no te preocupa que Makoto se ponga celoso? ¿Qué cosas dices? Ella levantó la cabeza de inmediato para refutarme, aunque su mirada esquivaba un poco mientras se justificaba. Él siempre me ha visto como una hermana, nunca ha tenido otras intenciones. Me reí para mis adentros. ¿Como una hermana? ¿Una hermana con la que va a sacar una licencia de matrimonio? Justo entonces, como si lo invocaran, el teléfono que Lucía había dejado en la mesa de centro empezó a sonar. En la pantalla parpadeaba el nombre Makoto. Ella prácticamente lo tomó por reflejo. Lucía, me duele mucho la cabeza. Apenas contestó la llamada. La voz débil y lastimera de Makoto salió del auricular, con un tono casi lloroso. ¿Puedes venir a acompañarme? Estoy muy asustado estando solo. Espera, voy enseguida. La voz de Lucía se volvió repentinamente ansiosa, levantándose para cambiarse de ropa. Fui más rápido que ella y sujeté su muñeca de un movimiento. Capítulo 4. 15 minutos después, Lucía estaba sentada en el asiento del copiloto con una expresión de agobio, levantando de vez en cuando la mano para frotarse el trasero. La queja en su mirada casi rebosaba. De reojo, vi su apariencia y me reí mientras la tomaba en broma. Te dije que no te apresuraras, pero no quisiste escucharme, ¿ves? Ahora te lastimaste. Lucía mordió con fuerza su labio inferior. Desde los tiempos de la universidad la llamaban la diosa fría, y jamás decía groserías. Toda su frustración y su impotencia solo pudieron convertirse en un severo rodar de ojos dirigido hacia mí. El coche se detuvo con firmeza bajo el edificio donde vivía Makoto, y acompañé a Lucía a subir. La puerta se abrió y vimos a Makoto acostado en la cama, con el rostro pálido como una hoja de papel. Makoto, ¿estás bien? Al ver a Makoto con esa palidez, Lucía olvidó al instante su molestia anterior y se apresuró a caminar hasta la cama para sentarse, pero apenas tocó el borde del colchón. El dolor la hizo inhalar bruscamente y se levantó de golpe. Lucía, ¿qué te pasó? Makoto trató de incorporarse con esfuerzo, con una mirada llena de una preocupación perfectamente calculada. Lucía evitó su mirada y explicó con torpeza. No es nada. Bajando las escaleras me tropecé y me caí. Los ojos de Makoto recorrieron su figura con un destello de sospecha antes de detenerse en mí. Luego habló con un tono nada amable. Jorge, ¿así es como cuidas de la hermana? Y además, ¿por qué estás tan tarde con Lucía? Es mi novia. No es completamente lógico que esté con ella. Me apoyé en el marco de la puerta y hablé con indiferencia. Makoto sintió como el enojo le llenaba el pecho. Casi escupiendo, ella también es mi esposa. Pero las palabras se le atoraron en la garganta y tuvo que tragárselas. Sabía perfectamente que ese certificado de matrimonio lo había conseguido engañando. Si lo dejaba al descubierto frente a Lucía, todo su papel de pobrecito y víctima se iría al traste. Miré mi reloj y hablé en el momento justo. Te la traje. Feliz noche de bodas. Tengo cosas que hacer. Así que me voy. Cuando Lucía me vio marcharme, avanzó apresurada para agarrar mi mano, con una pizca de pánico en los ojos. Jorge, llevaré a Makoto al hospital. Por la noche volveré contigo. Lucía, llamó Makoto con ansiedad, pero Lucía actuó como si no lo escuchara.
Su mirada ardiente seguía clavada en mí. Me aparté suavemente de su toque y, con una voz tranquila pero con un matiz insinuante, dije: no hace falta, Lucía, hoy lo hiciste muy bien, nos vemos luego. Antes de que pudiera decir algo más, me di la vuelta y me marché. Lucía quedó rígida en el lugar, mientras Makoto, tumbado en la cama, estaba tan furioso que tenía los ojos enrojecidos y parecía que iba a romperse los dientes, mirando mi figura desaparecer por la entrada del pasillo. Makoto apretó con fuerza el puño escondido bajo la manta. Las cosas no estaban ocurriendo como él había imaginado. Él había pensado que si Jorge descubría que se había registrado para casarse con su novia, sin duda explotaría de ira. Quizá incluso le tiraría unos cuantos millones para que desapareciera. Luego, él podría hacerse el mártir delante de Lucía, diciendo que había sido obligado por las tácticas despreciables de Jorge. Así obtendría dinero y simpatía de ella, conveniente para volver a pedirles más cuando se le acabara el dinero. Pero la actitud completamente despreocupada de Jorge arruinó por completo su plan. Lo que lo frustraba aún más era que, aunque él había sido quien se interpuso entre ellos, en ese momento era él quien sentía que lo habían traicionado. Sentía que se estaba volviendo loco. Capítulo 5. Llegó el día siguiente. Hoy era un día especial. Mi empresa iba a salir a bolsa. Pensándolo bien, en esta vida, antes de que Makoto apareciera, todo me había ido bastante bien. Tenía una capacidad de aprendizaje excepcional. Cualquier cosa que estudiara la dominaba enseguida. Supongo que esto también podía considerarse mi chip por haber renacido en este mundo. Recién salido de la universidad, emprendí un negocio con 1.000.000 de yuanes que mi familia me dio como capital inicial. En 5 años, y a una velocidad que incluso a mí me parecía increíble, convertí un pequeño estudio en una empresa que estaba a punto de tocar la campana para cotizar en bolsa. Por supuesto, además de mi propio esfuerzo, no podía faltar la contribución de mis 3 generales. Ellos eran David, a quien la novia presidenta le transfería sus recompensas laborales y se las daba a su pequeño asistente favorito, Luis, que por trabajar demasiado tarde se quedó dormido al día siguiente durante el horario laboral y fue despedido por la hija del presidente, y Kevin, un superasistente capaz de hacer el trabajo de 10 personas, un falso joven maestro de una familia rica. Con el apoyo de estos 3, la empresa creció a una velocidad vertiginosa, pero empecé a notar que, no sé desde cuándo, los 3 comían y vivían juntos, y sus miradas hacia mí se habían vuelto extrañas. Cada vez que los 3 me miraban fijamente, siempre sentía un escalofrío en la espalda. Por eso, aparte del trabajo, rara vez hablaba con ellos en privado. Como mucho, repartía más bonos. La ceremonia de toque de campana en la bolsa fue especialmente fluida. Cuando el martillo dorado cayó, estalló un aplauso ensordecedor alrededor y los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Sonreí con calma hacia las cámaras, con el corazón emocionado. Para mí, el negocio siempre ha sido mucho más fascinante que el amor. Apenas terminó la ceremonia, cuando abrí mi teléfono, la pantalla estaba llena de llamadas perdidas, decenas y decenas, todas de Lucía. Antes de que pudiera devolverle la llamada, entró otra vez su llamada entrante. Alcé una ceja y contesté casualmente: Jorge, ¿por qué no me dijiste que tu empresa salía hoy a bolsa? La voz al otro lado era aguda y frenética, completamente distinta a su habitual suavidad. Tú dijiste que tocaríamos la campana juntos, y que después del toque me pedirías matrimonio. ¿Cómo pudiste engañarme? Era la primera vez que escuchaba a Lucía perder así la compostura. Parecía una jugadora que lo había apostado todo, y lo había perdido. Fruncí el ceño. Mi voz se volvió tan fría como el hielo. No estás pensando con claridad. Tú ya tienes esposo. ¿A qué vendría que yo te pidiera matrimonio? Capítulo 6. Lucía quedó sin palabras por mi respuesta. Al otro lado del teléfono solo quedó su respiración acelerada. Unos segundos después, forzó sus emociones hacia abajo y habló con una suavidad deliberada. Jorge, sé que sigues molesto porque Makoto y yo registramos nuestro matrimonio. No te preocupes. Cuando dentro de 2 meses él se vaya, nosotros. La interrumpí directamente, con un tono lleno de impaciencia. Basta, no me interesa escuchar eso. Tengo un montón de cosas que organizar para el banquete de celebración. Cuelgo. Sin esperar su respuesta, volví a cortar la llamada. Luego miré al asistente a mi lado. Muéstrame las candidatas para secretaria que pedí que seleccionaras antes. El asistente entregó de inmediato la tableta. En la pantalla aparecían los perfiles de varias recién graduadas universitarias. Las jóvenes de las fotos tenían un aire fresco y juvenil, cada una con su propio encanto.
cuando descubrí que entre Lucía y Makoto había algo turbio. Ya había querido romper con ella. Bastante tenía con mi trabajo como para perder tiempo pensando si ella me estaba engañando o no. Solo por ciertas razones especiales no habíamos terminado hasta ahora. Así que simplemente decidí aprovechar a Makoto para provocarla un poco, desbloquear algún que otro logro. El cielo comenzó a oscurecer. Apenas salí por la puerta de la empresa. Vi bajo la farola una silueta familiar, era Lucía. Llevaba un vestido largo con escote profundo en V. La tela ceñida delineaba cada una de sus curvas. El viento frío del final de otoño soplaba con fuerza. Y sin abrigo. Ella encogía los hombros temblando. Su rostro estaba helado y pálido. Alcé una ceja. ¿Qué haces aquí? Lucía se apresuró a acercarse, pegándose voluntariamente a mi costado. Su cuerpo frío tocó mi brazo cuando dijo: Jorge, te extrañé. Bajé la mirada hacia la punta de su nariz. Enrojecida por el frío, no la aparté. Solo levanté ligeramente la barbilla hacia el conductor y dije: conduce, vamos al hotel. El coche avanzó con suavidad hacia el hotel. Le coloqué mi chaqueta sobre los hombros con cortesía, y el resto del trayecto transcurrió en silencio. Tras darse una ducha, Lucía volvió envuelta en una bata y se acurrucó en mi pecho, deslizando con suavidad la yema de sus dedos por mi torso. Jorge, antes dijiste que cuando la empresa saliera a bolsa me darías una parte de las acciones, ¿todavía lo recuerdas? Su voz tenía un matiz cauteloso, como una prueba tímida, mientras su mirada se aferraba al perfil de Jorge. La familia de Lucía en realidad tenía buenas condiciones, similares a las de Jorge antes de que él triunfara con su empresa, pero en este tiempo, la actitud fría de Jorge la había hecho sentir que ya no era su novia, sino más bien una muñeca que él podía llamar o desechar a su antojo, una que podía abandonar en cualquier momento. Ella quería una respuesta, quería una actitud clara de Jorge. Capítulo 7. De pronto solté una risa, mis dedos rozando sus mechones de cabello, aunque la sonrisa no llegó en absoluto a mis ojos. Las palabras que dije en aquellos días de pasión, cuando acababa de iniciar mi empresa, ella sí que las recordaba perfectamente, pero lo que ella me dijo entonces: solo te amaré a ti, para siempre. ¿Lo recuerda? Aunque bueno, ya da igual, está bien, pero primero tienes que aceptar una condición. Las pestañas de Lucía temblaron ligeramente, proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. Su voz salió baja. ¿Qué condición? Hacerte un tatuaje de fidelidad. La miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. El rostro de Lucía cambió al instante. Instintivamente retrocedió un poco. No puedo. No me gustan los tatuajes. Es indecente. Mi tono fue sereno, pero con una presión innegociable. Si no quieres, no pasa nada. Terminamos. Entonces no quiero las acciones. Lucía negó con la cabeza de inmediato, sus ojos llenos de pánico, como si quisiera huir del tema. Mi expresión se ensombreció y elevé deliberadamente la voz. Por Makoto no temiste convertirte en una mujer divorciada, y conmigo no puedes mostrar ni un poco de lealtad. Le sujeté la barbilla, obligándola a mirarme. Entonces, ¿lo que dijiste antes de que solo lo veías como un hermano, fue una mentira? Tú te casaste con él. No fue por lástima. Es porque tú también sentías algo. Asustada por mi furia, el rostro de Lucía palideció por completo y las lágrimas le brotaron de inmediato. No, Jorge, créeme, yo solo lo compadecía. Entonces demuéstralo. Solté su rostro y hablé con un tono frío y firme. A esta misma hora mañana quiero ver ese tatuaje. Si no, lo nuestro se acaba definitivamente. Incluso si te lo haces, también se acaba. Esa frase la añadí solo dentro de mi corazón. Capítulo 8. A la tarde siguiente, Lucía efectivamente llegó. Llevaba un suéter de cuello alto, y su rostro estaba tan pálido como el papel. Al verme, evitó mi mirada con timidez y sin atreverse a levantar la cabeza. Di un paso hacia ella y levanté con suavidad la tela de su abdomen. Allí estaba el tatuaje de súcubo que yo había pedido, con las líneas aún enrojecidas por no haber sanado por completo. ¿Sabes lo que significa esto? Señalé el tatuaje con una voz peligrosamente tranquila. Lucía mordió su labio sin decir nada, sus hombros temblando ligeramente. Significa fidelidad, respondí por ella, y antes de que pudiera reaccionar, saqué mi teléfono, abrí el álbum que llevaba tiempo preparado y se lo puse delante. Pero dime, ¿lo cumpliste? En la pantalla aparecieron fotos y videos íntimos de ella y Makoto tomados durante el último año, cogidos de la mano en la montaña rusa de un parque de atracciones, dándose de comer mutuamente en un restaurante, abrazándose y besándose bajo una farola al salir del cine.
Cada imagen era tan clara que hería a la vista, pulverizando su fidelidad. El rostro de Lucía se volvió pálido como la muerte y las lágrimas cayeron en grandes gotas. Hemos terminado. Me incliné para recoger el teléfono, mi voz sin una sola ondulación emocional. No, Jorge, créeme, yo no te engañé. Todo esto es un malentendido. Cuando Lucía reaccionó, corrió hacia mí desesperada, intentando tomar mi mano, pero apenas se acercó. Una figura delgada pero firme se colocó delante de mí. Era mi nueva secretaria, quien había empezado a trabajar justo hoy. Llevaba un traje profesional impecable y habló con cortesía, aunque con frialdad. Señorita Liu, por favor, no moleste a mi jefe. Capítulo 9. De camino a la casa de mis padres. Mientras miraba por la ventanilla las calles retroceder, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. No te confundas, no soy algún tipo vacío que se pone melancólico después de una ruptura. Lo que me hacía suspirar eran todas las desgracias que había tenido que soportar durante este último año, desde que ese mocoso de Makoto apareció. Era como si la mala suerte se me hubiera pegado al cuerpo, un nivel de desgracia absurdo. Cada vez que quería mencionar la ruptura con Lucía, inmediatamente me pasaba algo. Podía caerme de la nada en el suelo de la oficina y romperme la pierna. Un macetero podía caerse del cielo y golpearme la cabeza. Incluso paseando por la calle, aparecía un perro sin correa que me perseguía para morderme. Y lo más irónico era que cada vez que terminaba en el hospital, Lucía desaparecía como si se hubiera evaporado, sin contestar llamadas ni mensajes. Pero luego abría el WeChat de Makoto, y allí estaba ella, acompañándolo al pie de la cama, preocupándose por él con todo cariño. Y eso que estábamos en el mismo hospital. La diferencia era que yo estaba en una habitación VIP, mientras él se apretujaba en una sala común. Todo esto se parecía demasiado a esas novelas románticas ridículas donde, cada vez que aparece una amante potencial, el protagonista masculino tiene que sufrir una ronda de desgracias primero. Después de entender esto, dejé de quejarme del cielo y de la tierra. Si por ahora no podía romper con ellos, entonces esa parejita de infieles tendría que enfrentarse a mi furia. De un golpe compré directamente ese hospital, como era de esperar. Al investigar descubrimos el truco de Makoto. Había sobornado a un médico para falsificar un expediente de enfermedad terminal. No lo delaté. En cambio, encontré al médico que aceptó el soborno y le pedí que compensara sus errores. Desde entonces, cada vez que Makoto iba al hospital a ponerse glucosa, se la reemplazamos por estrógeno. Después de más de medio año y más de 100 bolsas de estrógeno, ni siquiera quiero imaginar qué aspecto tendrá ese chico ahora. Luego contraté a un investigador privado para recopilar pruebas de la infidelidad de Lucía. Por si acaso, el edificio donde ahora está mi empresa, antes había quebrado porque se filtró un escándalo del presidente que jugaba con dobles. Yo la compré a precio de saldo. Cuando salí del hospital, comencé a dedicar tiempo a aprender artes marciales. Mi habilidad especial, esa especie de talento acelerado para aprender cualquier cosa, seguía funcionando a la perfección. En poco más de medio año, he pasado de ser Jorge, el CEO dominante, a Jorge, el gran maestro del Tai Chi primordial. No puedo detener misiles, pero esquivar balas, eso sí puedo, y precisamente en esa confianza me apoyo, para romper con Lucía ahora, e incluso para enfrentar más adelante al arma divina suprema, conocida como la hoja que aniquila a la amante. Capítulo 10. Al volver a casa de mis padres, aún no había terminado de quitarme los zapatos cuando escuché la voz de mi madre. Jorge, mira quién vino. Levanté la cabeza y me quedé completamente paralizado. En el sofá de la sala había sentada una chica con un sencillo vestido marfil. Su cabello largo estaba recogido de manera suelta detrás de la cabeza, dejando al descubierto un cuello delgado. Su piel era blanca y luminosa, y sus rasgos tan delicados que parecían esculpidos a mano. En tantos años, era la primera vez que veía a una chica más hermosa que Lucía. La miré, luego miré a mi madre acercándose sonriente, y mi mente se llenó de signos de interrogación. ¿Ella? ¿Quién es? Rebuscando en mis 28 años de memoria, no recordaba conocer a una belleza así. Es Freya. Freya. Mi madre sonrió tanto que se le arrugaron los ojos. Hijo, ¿cómo es que no reconoces a tu hermanita Freya? Freya. Ese nombre fue como una llave que abrió de golpe una compuerta de recuerdos. La observé con atención, y solo así pude ver en esa cara radiante un ligero rastro de la niña que recordaba. No era ella la pequeña demonio que de niña usaba mi ropa para limpiarse la nariz. Me robaba los dulces,
Me montaba como si fuera un caballo y corría detrás de mí gritando, hermano Jorge. En la secundaria, la empresa de su padre expandió negocios al extranjero y toda la familia se mudó. El día de la partida, Freya se aferró a mi brazo llorando a mares, insistiendo en meterme en la maleta para llevarme con ella. Pero empecé a notar que, no sé desde cuándo, los tres comían y vivían juntos, y sus miradas hacia mí se habían vuelto extrañas. Cada vez que los tres me miraban fijamente, siempre sentía un escalofrío en la espalda. Por eso, aparte del trabajo, rara vez hablaba con ellos en privado. Como mucho, repartía más bonos. La ceremonia de toque de campana en la bolsa fue especialmente fluida. Cuando el martillo dorado cayó, estalló un aplauso ensordecedor alrededor y los flashes de las cámaras parpadeaban sin cesar. Sonreí con calma hacia las cámaras, con el corazón emocionado. Para mí, el negocio siempre ha sido mucho más fascinante que el amor. Apenas terminó la ceremonia, cuando abrí mi teléfono, la pantalla estaba llena de llamadas perdidas, decenas y decenas, todas de Lucía. Antes de que pudiera devolverle la llamada, entró otra vez su llamada entrante. Alcé una ceja y contesté casualmente, Jorge, ¿por qué no me dijiste que tu empresa salía hoy a bolsa? La voz al otro lado era aguda y frenética, completamente distinta a su habitual suavidad. Tú dijiste que tocaríamos la campana juntos, y que después del toque me pedirías matrimonio. ¿Cómo pudiste engañarme? Era la primera vez que escuchaba a Lucía perder así la compostura. Parecía una jugadora que lo había apostado todo, y lo había perdido. Fruncí el ceño. Mi voz se volvió tan fría como el hielo. No estás pensando con claridad. Tú ya tienes esposo. ¿A qué vendría que yo te pidiera matrimonio? Capítulo 6. Lucía quedó sin palabras por mi respuesta. Al otro lado del teléfono solo quedó su respiración acelerada. Unos segundos después, forzó sus emociones hacia abajo y habló con una suavidad deliberada. Jorge, sé que sigues molesto porque Makoto y yo registramos nuestro matrimonio. No te preocupes. Cuando dentro de 2 meses él se vaya, nosotros. La interrumpí directamente, con un tono lleno de impaciencia. Basta, no me interesa escuchar eso. Tengo un montón de cosas que organizar para el banquete de celebración. Cuelgo. Sin esperar su respuesta, volví a cortar la llamada. Luego miré al asistente a mi lado. Muéstrame las candidatas para secretaria que pedí que seleccionaras antes. El asistente entregó de inmediato la tableta. En la pantalla aparecían los perfiles de varias recién graduadas universitarias. Las jóvenes de las fotos tenían un aire fresco y juvenil, cada una con su propio encanto. Cuando descubrí que entre Lucía y Makoto había algo turbio, ya había querido romper con ella. Bastante tenía con mi trabajo como para perder tiempo pensando si ella me estaba engañando o no. Solo por ciertas razones especiales no habíamos terminado hasta ahora. Así que simplemente decidí aprovechar a Makoto para provocarla un poco, desbloquear algún que otro logro. El cielo comenzó a oscurecer. Apenas salí por la puerta de la empresa. Vi bajo la farola una silueta familiar, era Lucía. Llevaba un vestido largo con escote profundo en V. La tela ceñida delineaba cada una de sus curvas. El viento frío del final de otoño soplaba con fuerza. Y sin abrigo. Ella encogía los hombros temblando. Su rostro estaba helado y pálido. Alcé una ceja. ¿Qué haces aquí? Lucía se apresuró a acercarse, pegándose voluntariamente a mi costado. Su cuerpo frío tocó mi brazo cuando dijo, Jorge, te extrañé. Bajé la mirada hacia la punta de su nariz. Enrojecida por el frío, no la aparté. Solo levanté ligeramente la barbilla hacia el conductor y dije, conduce, vamos al hotel. El coche avanzó con suavidad hacia el hotel. Le coloqué mi chaqueta sobre los hombros con cortesía, y el resto del trayecto transcurrió en silencio. Tras darse una ducha, Lucía volvió envuelta en una bata y se acurrucó en mi pecho, deslizando con suavidad la yema de sus dedos por mi torso. Jorge, antes dijiste que cuando la empresa saliera a bolsa me darías una parte de las acciones, ¿todavía lo recuerdas? Su voz tenía un matiz cauteloso, como una prueba tímida, mientras su mirada se aferraba al perfil de Jorge. La familia de Lucía en realidad tenía buenas condiciones, similares a las de Jorge antes de que él triunfara con su empresa, pero en este tiempo, la actitud fría de Jorge la había hecho sentir que ya no era su novia, sino más bien una muñeca que él podía llamar o desechar a su antojo, una que podía abandonar en cualquier momento. Ella quería una respuesta, quería una actitud clara de Jorge. Capítulo 7. De pronto solté una risa, mis dedos rozando sus mechones de cabello, aunque la sonrisa no llegó en absoluto a mis ojos. Las palabras que dije en aquellos días de pasión, cuando acababa de iniciar mi empresa, ella sí que las recordaba perfectamente.
Pero lo que ella me dijo entonces: solo te amaré a ti, para siempre. ¿Lo recuerda? Aunque bueno, ya da igual. Está bien, pero primero tienes que aceptar una condición. Las pestañas de Lucía temblaron ligeramente, proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. Su voz salió baja. ¿Qué condición? Hacerte un tatuaje de fidelidad. La miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. El rostro de Lucía cambió al instante. Instintivamente retrocedió un poco. No, no puedo. No me gustan los tatuajes. Es indecente. Mi tono fue sereno, pero con una presión innegociable. Si no quieres, no pasa nada. Terminamos. Entonces no quiero las acciones. Lucía negó con la cabeza de inmediato, sus ojos llenos de pánico, como si quisiera huir del tema. Mi expresión se ensombreció y elevé deliberadamente la voz. Por Makoto no temiste convertirte en una mujer divorciada, y conmigo no puedes mostrar ni un poco de lealtad. Le sujeté la barbilla, obligándola a mirarme. Entonces, ¿lo que dijiste antes de que solo lo veías como un hermano fue una mentira? Tú te casaste con él. No fue por lástima. Es porque tú también sentías algo. Asustada por mi furia, el rostro de Lucía palideció por completo y las lágrimas le brotaron de inmediato. No, Jorge, créeme, yo solo lo compadecía. Entonces demuéstralo. Solté su rostro y hablé con un tono frío y firme. A esta misma hora mañana quiero ver ese tatuaje. Si no, lo nuestro se acaba definitivamente. Incluso si te lo haces, también se acaba. Esa frase la añadí solo dentro de mi corazón. Capítulo 8. A la tarde siguiente, Lucía efectivamente llegó. Llevaba un suéter de cuello alto, y su rostro estaba tan pálido como el papel. Al verme, evitó mi mirada con timidez y sin atreverse a levantar la cabeza. Di un paso hacia ella y levanté con suavidad la tela de su abdomen. Allí estaba el tatuaje de súcubo que yo había pedido, con las líneas aún enrojecidas por no haber sanado por completo. ¿Sabes lo que significa esto? Señalé el tatuaje con una voz peligrosamente tranquila. Lucía mordió su labio sin decir nada, sus hombros temblando ligeramente. Significa fidelidad. Respondí por ella, y antes de que pudiera reaccionar, saqué mi teléfono, abrí el álbum que llevaba tiempo preparado y se lo puse delante. Pero dime, ¿lo cumpliste? En la pantalla aparecieron fotos y videos íntimos de ella y Makoto tomados durante el último año, cogidos de la mano en la montaña rusa de un parque de atracciones, dándose de comer mutuamente en un restaurante, abrazándose y besándose bajo una farola al salir del cine. Cada imagen era tan clara que hería a la vista, pulverizando su fidelidad. El rostro de Lucía se volvió pálido como la muerte y las lágrimas cayeron en grandes gotas. Hemos terminado. Me incliné para recoger el teléfono, mi voz sin una sola ondulación emocional. No, Jorge, créeme, yo no te engañé. Todo esto es un malentendido. Cuando Lucía reaccionó, corrió hacia mí desesperada, intentando tomar mi mano. Pero apenas se acercó, una figura delgada pero firme se colocó delante de mí. Era mi nueva secretaria, quien había empezado a trabajar justo hoy. Llevaba un traje profesional impecable y habló con cortesía, aunque con frialdad. Señorita Liu, por favor, no moleste a mi jefe. Capítulo 9. De camino a la casa de mis padres. Mientras miraba por la ventanilla las calles retroceder, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. No te confundas, no soy algún tipo de tipo vacío que se pone melancólico después de una ruptura. Lo que me hacía suspirar eran todas las desgracias que había tenido que soportar durante este último año, desde que ese mocoso de Makoto apareció. Era como si la mala suerte se me hubiera pegado al cuerpo, un nivel de desgracia absurdo. Cada vez que quería mencionar la ruptura con Lucía, inmediatamente me pasaba algo. Podía caerme de la nada en el suelo de la oficina y romperme la pierna. Un macetero podía caerse del cielo y golpearme la cabeza. Incluso paseando por la calle, aparecía un perro sin correa que me perseguía para morderme. Y lo más irónico era que cada vez que terminaba en el hospital, Lucía desaparecía como si se hubiera evaporado, sin contestar llamadas ni mensajes. Pero luego abría el WeChat de Makoto, y allí estaba ella, acompañándolo al pie de la cama, preocupándose por él con todo cariño. Y eso que estábamos en el mismo hospital. La diferencia era que yo estaba en una habitación VIP, mientras él se apretujaba en una sala común. Todo esto se parecía demasiado a esas novelas románticas ridículas donde, cada vez que aparece una amante potencial, el protagonista masculino tiene que sufrir una ronda de desgracias primero. Después de entender esto, dejé de quejarme del cielo y de la tierra. Si por ahora no podía romper con ellos,
Entonces esa parejita de infieles tendría que enfrentarse a mi furia. De un golpe compré directamente ese hospital, como era de esperar. Al investigar descubrimos el truco de Makoto. Había sobornado a un médico para falsificar un expediente de enfermedad terminal. No lo delaté. En cambio, encontré al médico que aceptó el soborno y le pedí que compensara sus errores. Desde entonces, cada vez que Makoto iba al hospital a ponerse glucosa, se la reemplazamos por estrógeno. Después de más de medio año y más de 100 bolsas de estrógeno, ni siquiera quiero imaginar qué aspecto tendrá ese chico ahora. Luego contraté a un investigador privado para recopilar pruebas de la infidelidad de Lucía. Por si acaso, el edificio donde ahora está mi empresa, antes había quebrado porque se filtró un escándalo del presidente que jugaba con dobles. Yo la compré a precio de saldo. Cuando salí del hospital, comencé a dedicar tiempo a aprender artes marciales. Mi habilidad especial, esa especie de talento acelerado para aprender cualquier cosa, seguía funcionando a la perfección. En poco más de medio año, he pasado de ser Jorge, el CEO dominante, a Jorge, el gran maestro del Tai Chi primordial. No puedo detener misiles. Pero esquivar balas, eso sí puedo. Y precisamente en esa confianza me apoyo, para romper con Lucía ahora. E incluso para enfrentar más adelante al arma divina suprema, conocida como la hoja que aniquila a la amante. Capítulo 10. Al volver a casa de mis padres. Aún no había terminado de quitarme los zapatos cuando escuché la voz de mi madre. Jorge, mira quién vino. Levanté la cabeza y me quedé completamente paralizado. En el sofá de la sala había sentada una chica con un sencillo vestido marfil. Su cabello largo estaba recogido de manera suelta detrás de la cabeza, dejando al descubierto un cuello delgado. Su piel era blanca y luminosa, y sus rasgos tan delicados que parecían esculpidos a mano. En tantos años, era la primera vez que veía a una chica más hermosa que Lucía. La miré. Luego miré a mi madre acercándose sonriente, y mi mente se llenó de signos de interrogación. ¿Ella? ¿Quién es? Rebuscando en mis 28 años de memoria, no recordaba conocer a una belleza así. Es Freya. Freya. Mi madre sonrió tanto que se le arrugaron los ojos. Hijo, ¿cómo es que no reconoces a tu hermanita Freya? Freya. Ese nombre fue como una llave que abrió de golpe una compuerta de recuerdos. La observé con atención, y solo así pude ver en esa cara radiante un ligero rastro de la niña que recordaba. No era ella la pequeña demonio que de niña usaba mi ropa para limpiarse la nariz. Me robaba los dulces. Me montaba como si fuera un caballo y corría detrás de mí gritando, hermano Jorge. En la secundaria, la empresa de su padre expandió negocios al extranjero y toda la familia se mudó. El día de la partida, Freya se aferró a mi brazo llorando a mares, insistiendo en meterme en la maleta para llevarme con ella. Sacó el teléfono, con las manos temblorosas, y realizó un pedido en internet. Una afilada cuchilla para fruta. Iba a buscar a Jorge. Iban a morir juntos. Capítulo 14. A los pocos días, justo cuando salía por la puerta de mi empresa, con el guardaespaldas a mi lado, una figura salió disparada desde un callejón cercano, lanzándose hacia mí mientras gritaba, Jorge, vengo a matarte. Mi guardaespaldas, como si le hubieran lanzado un hechizo de inmovilización, se quedó rígido sin moverse. El brillo frío de la cuchilla bajo el sol era especialmente deslumbrante. No tuve tiempo de pensar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. 5 golpes consecutivos de Taiji. El primer golpe impactó con precisión en la muñeca de Makoto, y la cuchilla salió volando con un clang a varios metros de distancia. El segundo y tercer golpe siguieron de inmediato, apuntando a sus puntos vitales. El último, un látigo de brazo lleno de fuerza, lo mandó volando por los aires, cayendo pesadamente al suelo. Makoto se retorció de dolor, encogiéndose sobre sí mismo. Intentó levantarse, pero yo avancé y pisé su muñeca. ¿No has oído que los héroes del mundo son como peces cruzando el río? Me subestimas demasiado. Los ojos de Makoto estaban abiertos de par en par, gritando con una mezcla de rabia y desesperación. Jorge, maldito, tú me quitaste el amor. No dije nada más, solo lancé una mirada fulminante a mi guardaespaldas. Fue entonces cuando mi guardaespaldas por fin reaccionó, apresurándose a correr y reducir a Makoto, presionándolo contra el suelo. Miré su sonrisa incómoda mientras intentaba explicarse, y ya había tomado una decisión. Después lo mandaría con mis 3 generales. Sería su guardaespaldas, y ya que éramos 4, siempre podían completar una mesa de mahjong. No sería un desperdicio. Después del incidente,
Makoto fue detenido por intento de homicidio y finalmente sentenciado a 10 años de prisión. Los padres de Lucía, tras varios días sin poder contactar con su hija, denunciaron su desaparición. Al final, la encontraron en la casa de Makoto. Para entonces, ya había perdido el conocimiento por el hambre. Tras rescatarla y enviarla al hospital, sus padres fueron hasta la entrada de mi empresa, gritando que querían que yo fuera a verla. Yo seguía sentado en mi oficina, mientras mi asistente me daba el informe. Ordené con tono tranquilo: quiero un poco de silencio. Kevin entendió al instante y fue a encargarse del asunto. Desde ese día, nunca más volví a ver a Lucía ni a su familia. Ni escuché jamás ninguna noticia sobre ellos. Capítulo 15. Medio año después, la boda de Freya y yo se celebró en el hotel más lujoso de la ciudad. Una alfombra roja se extendía desde la puerta del hotel hasta el centro del salón de banquetes, con ambos lados decorados con rosas blancas frescas y hortensias color champán. Yo, vestido con un traje a medida impecable, me encontraba al final de la alfombra roja, observando cómo Freya avanzaba lentamente tomada del brazo de su padre. Llevaba un vestido de novia con cola larga, y el velo flotaba suavemente tras ella. Mientras tanto, fuera de la entrada del hotel, Lucía apretaba con fuerza el borde de su ropa, sus manos frotándose inconscientemente una y otra vez sobre su vientre. Cuando fue rescatada de la casa de Makoto y despertó en el hospital, un grupo de cobradores de deudas de aspecto feroz apareció inmediatamente ante ella. Fue entonces cuando finalmente vio la verdadera cara de Makoto. Makoto había caído en el juego, perdiéndolo todo y acumulando una enorme deuda de usura. Al enterarse por casualidad de que ella tenía un novio que había triunfado emprendiendo, se acercó a ella con un plan calculado, usando una enfermedad terminal y una falsa devoción como excusas para engañarla y registrar su matrimonio, todo con el fin de que ella pagara sus deudas. La verdad le cayó encima como un balde de agua helada. Lucía se arrepintió hasta lo más profundo del alma. Odiaba la manipulación de Makoto, pero se odiaba más a sí misma por su estupidez. Si no hubiera caído en las palabras dulces de Makoto, jamás habría llegado a tal situación. Se consolaba una y otra vez diciéndose que, por suerte, ella y Makoto nunca habían dado el último paso. Mientras esperara a que Jorge se calmara y aceptara verla, encontraría una oportunidad para explicarle, para compensar. Incluso si tenía que ser su amante, estaría dispuesta. Además, llevaba en su cuerpo la marca de Jorge. Quitarla sería una cicatriz enorme. En el futuro, ni siquiera encontraría a alguien que pudiera compararse en un 1% con Jorge, pero la realidad la golpeó una y otra vez. Fue innumerables veces a la entrada de la empresa de Jorge, pero los guardias la detenían incluso antes de acercarse a la puerta, hasta que el mes pasado, vio en los estados de WeChat de una antigua compañera de clase la foto de boda de Jorge y Freya. Quedó completamente paralizada. No podía creerlo. En menos de un año, aquel hombre que siempre había sido tan tolerante con ella, realmente la había dejado atrás para siempre. Hoy, llevando consigo la última esperanza, vino al lugar de la boda dispuesta a arriesgarlo todo. Quería entrar, decirle a Jorge que había entendido sus errores, decirle a todos que ella aún lo esperaba. Pero antes de acercarse a la entrada del hotel, dos figuras familiares avanzaron rápidamente y la sujetaron por ambos brazos. Papá, mamá, suéltenme. Lucía forcejeaba, con la voz quebrada por el llanto. Quiero ver a Jorge, tengo algo que decirle. El padre de Lucía, con el rostro oscuro como el hierro, apretó aún más su agarre mientras le gritaba, frustrado hasta el extremo. ¿Verlo? Nuestra familia está al borde de la ruina por tu culpa. ¿Cuándo vas a dejar de causar problemas? La madre de Lucía limpiaba sus lágrimas, la voz entrecortada. Lucía, despierta ya. Makoto te engañó. Heriste el corazón de Jorge. Y para arreglar el desastre que dejó Makoto, hemos vaciado todos nuestros ahorros. Si vuelves a provocar a Jorge, nuestra familia sí que se acabará por completo. Después de que Makoto fue encarcelado, su padre desapareció y su madre se quitó la vida. Al no encontrar a Makoto, los cobradores de deudas fueron directamente tras su esposa legal, Lucía Liu. Al principio, los Liu insistieron en que Makoto la había engañado para casarse, y que las deudas eran previas al matrimonio, así que no pensaban pagarlas. Pero los cobradores aparecían cada pocos días, provocando caos y angustia en la familia. Al final no tuvieron más remedio que vender sus bienes para pagar las deudas de Makoto, con tal de que él y Lucía pudieran divorciarse. Una familia que antes vivía cómodamente, ahora estaba al borde del colapso. Los padres de Lucía la sujetaron con fuerza, alejándola de la entrada del hotel. Su llanto fue arrastrado por el viento.
desapareciendo poco a poco al final de la calle. Años después, cuando Makoto salió de prisión, no pudo encontrar a sus padres, tampoco a Lucía. Tras investigar por todas partes, escuchó rumores de que Lucía se había ido al extranjero y se había casado allí. Decidió apostar su último recurso, reunió algo de dinero y también se marchó al extranjero. Nunca más regresó.